Bienvenidos, bienvenidas a el último episodio de Manija Mundial. La canción de cancha dice: en la buena vamos a estar, en las malas mucho más, y creo que este es un manifiesto de eso. No sé si es mala, pero vamos a estar y vamos a seguir estando en esto tan lindo que nos ha regalado esta selección, la posibilidad de volver a creer, de volver a soñar. Con un éxito, lo decíamos, fuera de cámara. La final del mundo no es poca cosa. 46, 47 selecciones quedaron en el camino. Y hoy se vieron las caras las dos mejores. Dos escuelas de fútbol. El discípulo no pudo superar al maestro. Y lo analizaremos. Bienvenido, Robert. Este muchacho Rivero ha tenido que hacer un trámite familiar y por eso no está con nosotros. Así que le mandamos un fuerte abrazo y bueno, después seguirá en el formato deportivo de ya se Manila Radio Stream. Ya, con todos ustedes a través de... Bueno. Y quizás con el oráculo, no sabemos todavía. El oráculo está... El oráculo venía bien, pero creo falló. Que ha entregado... Falló el peor, el que no debe haber fallado, lo falló. Sangre, hígado, creo que a esta altura ya no es ni la borra del café, da. Qué difícil es hacer este programa, nos hubiera gustado hacerlo de otra manera, creo que habíamos pensado un montón de cosas que no sucedieron, pero bueno, no íbamos a dejar de estar como lo habíamos anunciado en el último programa, íbamos a estar aquí fuese cual fuese el resultado, llenos de orgullo de mi parte y creo de todo un país que hoy lo ha demostrado saliendo a las calles a festejar o a reconocer, no sé, a reconocer este resultado. En una cultura creo que este mundial ha mostrado una evolución como sociedad cultural, que siempre no ha servido otra cosa que ser primeros, que ser campeones, y creo que se ha entendido que ser segundos también sirve, que a veces es para lo que estás también. No, y que además a veces el que está enfrente juega, entender también que a veces con huevos, como decimos habitualmente los argentinos, no alcanza, que enfrente había un rival que realmente jugaba muy bien y que lo demostró hoy, que fue el una mejor escuela equipo, de fútbol. Un equipo, una selección que hace años viene haciendo las cosas de una manera muy similar. Campeona de Europa, campeona olímpica, campeona del mundo. Todos los títulos importantes en juego los tiene hoy por hoy España, la mejor selección del mundo. Nos llenamos la boca aquí hablando de Francia, de lo invencible que parecían ser los franceses. La realidad es que España se carga en este camino a hacer el título. En cuartos de final a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en semifinales a la Francia, subcampeones y campeones del otro mundial, y a la campeona reinante. O sea, si había un caminito difícil para hacer, España lo cumplió. No recibe goles de ninguna de las tres selecciones. Y lo transcurre sin despeinarse. No había ido nunca, creo que también... A la larga. Sí, ya analizaremos en profundo el partido, pero creo que es un mérito. Podremos cuestionar por ahí quizás las formas o lo que sea, que quizás en los 90 pudo ganarlo España, pero el mérito de Argentina de poder sostenerlo y aguantar a un equipo que realmente juega muy bien al fútbol, que no te deja tocar la pelota prácticamente, que ahí creo que está el fuerte justamente España. Una escuela que tiene su origen en la llegada de Johan Cruyff a Barcelona a finales de la década del 80 y un entrenador holandés que como jugador había sido genial, como entrenador lo fue aún más, fue el creador del primer gran Barcelona de la historia, que gana su primera Champions, y esa semillita que plantó Cruyff con una frase célebre que decía, para que no te hagan goles tenés que tener la pelota. O sea, si vos tenés la pelota, teniendo la posesión del balón, no te pueden hacer daño, no te pueden lastimar, y en ese cimiento que sembró hace más de 30 años el holandés, cobra 2 estrellas en muy poco tiempo. Española. De hecho, la selección que en menos tiempo ha logrado ponerse, porque gana en 2010 en Sudáfrica la primera, y hoy, 16 años después, gana la segunda, ya con 2 finales de hecho. Creo que se empieza a situar ya a la altura de Francia, por lo menos en títulos, a la altura de Uruguay, superando a Inglaterra. Tenemos que empezar ya a considerarlo entre los grandes, una potencia, más con lo que decís vos, o sea, el máximo ganador de Eurocopas en su continente, campeón olímpico también, en los últimos Juegos de París, derrotando a Francia en la final. Es cosa seria España y tiene futuro, presente y futuro. Sostenido. Sí. Pensaba en el análisis que estás haciendo de España. Parte de Cataluña,
Cataluña, aparte de España, habrá alentado por el genio rosarino. ¿Cómo se lo toma Cataluña? Porque nosotros lo que veníamos consumiendo era todo medios madridistas, porque es a lo que Las llega a lo hegemónicos, masivo. quizás, sí. Sacando Diario de Sport o Diario del Mundo Deportivo de Barcelona. Marca es lo que... Marca, UAS, que son los diarios madridistas, El Chiringuito. que se... Con se también irá. personas, con Lobo Carrasco, Jorge Alessandro, Cristóbal Argentino. Soria, que, bueno, muy afines a Cataluña, justamente, y creo que de ahí viene tu pregunta. Yo creo que hoy el corazón en Cataluña de muchos barcelonistas estaba dividido. Estaban felices porque llegaban las dos selecciones, pero tampoco podemos negar, sin entrar en política, que en Cataluña el sentimiento independentista y de muchos catalanes que no se sienten españoles como tal es muy fuerte. Y creo que no me animaría a decir toda Cataluña o tanto porcentaje, pero yo creo que gran parte de los catalanes han hinchado por Lionel y por consiguiente Argentina, y creo que a muchos de ellos también les debe haber dolido tanto como a nosotros esa imagen de Leo llorando, cual igual a Diego En el Maradona, 90, Napoli... similitudes, si bien bueno, sobran. Sí. Y... imágenes que van a quedar, y de hecho hoy leía a Fabricio Ballarini que decía, vivámoslo porque hoy van a quedar un montón de recuerdos en la mente, disfrutémoslo a nivel neurológico, lo que va a suceder hoy. Y quizás nos hubiera encantado encontrarnos en la caravana, abrazarnos, pero también creo que nos va a quedar esto del aplauso a Lionel Messi, de que la gente se quedó a la premiación, que la medalla se quedó colgada, y esto qué buen mensaje para las generaciones venideras. Me parece que habla de, como dijiste vos, de un crecimiento cultural, y a su vez, si me decís, y que no hay politizar todo, y de hecho este es un programa de deporte, creo que no habremos bordado una cuarta estrella por ahora, sino que bordamos unos hilos más de argentinidad a la camiseta. Parece que creo que la selección argentina representa el sentimiento nacional antigrieta. No sabemos qué pasó, si hubo, tampoco nos vamos a poner conspiranoicos, si hubo jugadores que parecían desacelerados como McAllister o el mismo Enzo Fernández, que yo creo que estuvo mal expulsado. Quizá la primera fue tonta, sí, y la segunda se frena y eso lo condiciona. Paredes como muy desbocado, muy queriendo ganar de Boca lo que los otros te estaban ganando con técnica, y que se habían adueñado del poderío de la posesión de la pelota. Y creo que no, como que la inferioridad lo hizo salir a buscar las respuestas que no encontraba futbolísticamente. Sí, ya entrando, creo que ya nos metemos analizando lo que fue el partido y pudieron estar las claves. Creo que lo que decís vos es muy cierto. España creo que calentó la previa de una manera inteligente y de una manera que quizás nosotros nos molesta un poco, porque creo que Argentina, o en líneas generales, por más que se nos ha criticado, se nos ha tildado de soberbio, de malos perdedores y arrogantes, tituló la prensa inglesa. O arrogantes, muchos calificativos que creo que no gustan, y que además, si uno se pone a ver en el archivo, no ha habido declaraciones ni de esta selección ni de selecciones que yo recuerde diciendo que son superiores al rival o que tal o cual equipo juega sucio, cosa que España sí hizo. Entonces, en este momento se me vienen las declaraciones de Laporte, del central español, que él es el que lo choca a Messi dejando el cuerpo que era clara para amarilla y sin tener la menor intención de jugar la pelota. Fue al chocarlo directamente, a frenarlo, sí. Ya que tocas el tema, ¿qué opinión te merece el árbitro del partido? ¿Crees que tuvo las finitas fueron todas para España? La de Cucurella, si la cobra en el partido, en uno de los iniciales, cobra la de la mano, había que cobrarla. Me parece que hay que establecer un protocolo de VAR, un protocolo de esta tecnología. No sé, yo sí hay imágenes. Yo en la transmisión que seguí me entero por los periodistas. No he visto mucho redes sociales que terminó el partido. No sé si hay alguna imagen, tendríamos que chequearlo. Está. Pero llama la atención que el VAR no lo haya revisado, ¿no? Ni se revisa la de Enzo. Es como que le decía al que son simultáneas, de claro, hecho, y que le decía al banquillo, si no me llama el VAR. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene el VAR? Creo que en una final del mundo todo es analizable, todo, porque de hecho termina
teniendo una injerencia mayúscula sacarle a una de las figuras, porque... No, quedarte, hoy yo creo que todos sentimos la percepción fue cuando lo echan a Enzo Fernández, ya está, porque Argentina estaba resistiendo. Sin la dupla de centrales. Sin la dupla de centrales, que fue creo un golpe muy grande, no solamente por lo que habían significado Romero y Lisandro sino por Martínez, lo que te termina condicionando los cambios. Quedan jugadores que hubieran Lautaro entrado, queda afuera, y Senesi quizá... que no había tenido un minuto de juego, termina emparchando Sí. una saga inventada, corriendo a Tagliafico por Medina. Sí, Tagliafico que termina muy mal, apenas se podía mover. Una de las últimas jugadas del partido conmovía verlo a Tagliafico rengueando, yendo para adelante. Y en el segundo alargue, el cuerpo técnico diciendo dale, porque era 9 Argentina. Sí, no había más físico. Lo hablamos también en la previa o en el programa que hicimos post victoria ante Inglaterra. Teníamos ese temor de que Argentina desde lo físico resintiera lo que eran los dos alargues que había tenido tanto con Cabo Verde como con Suiza. España llegaba descansado, no había tenido ningún partido que se le fuese a prórroga, y también el condicionamiento físico. Habían jugadores que llegaban muy con de lo la justo. temporada. No obstante, creo que los jugadores que entran, tanto por Lisandro Martínez como por Cuti Romero, que son Otamendi y Medina, lo hacen creo de muy buena manera realmente, y eso también termina dándole la derecha a Scaloni, en el sentido de que quizás nosotros y otros medios teníamos dudas de que llevara jugadores que por ahí no estaban en condiciones, caso Otamendi, que termina siendo muy importante hoy y en el partido contra Inglaterra, que entran de muy buena manera. Entonces creo que por ese lado nada que decir. Creo que nadie puede recriminarle nada. Y en el gol técnico. Ferran ve la parte de arriba desguarnecida del arco y apunta ahí, porque llegan a cerrar nuestros jugadores. Sí, hay cosas que, a ver, el fútbol a veces uno lo termina analizando como una ciencia exacta, en la cual si todo... Y es más una ciencia humana. Sí, porque al pobre Molina, estoy pensando en Molina, porque creo que hoy quizás Montiel no estaba para salir, me parece. Montiel, que había tenido un mundial de regular a malo, creo hoy yo. Jugó. Hoy en la semifinal creo que entra de una manera muy buena, y hoy desde el arranque también lo hace en muy buena forma. No entiendo quizás el cambio, quizás fue físico, no lo veía para salir realmente. Más teniendo en cuenta incluso de que si en el horizonte estaban unos posibles penales, tener a Montiel es una garantía. Solo lo sabrá Scaloni, quizás lo ha hablado. Creo que una lástima, pero... Y no teníamos pateadores en caso de llegar. Estábamos con lo justo, sí, estábamos con creo, lo justo, porque sale incluso Julián Álvarez también. Medina, Messi, sí, McAllister. Y como te digo, yo si a alguien vi bajo fue a McAllister. Creo que McAllister cuando fue figura en el partido contra Suiza. Con Suiza jugó muy bien, bueno, hace el gol, y creo que con Inglaterra también cumple una gran... Bueno, creo que ahí termina el Mundial de... No, incluso venía abajo. Creo que McAllister, también condicionado un poco por la posición que le toca ocupar también, termina jugando casi como volante por izquierda, siendo que McAllister últimamente juega mucho más por el centro, más en un doble 5, o incluso hasta en Liverpool ha jugado de 5 solo. Pero bueno, no obstante eso, creo que sí, que ha sido... Hoy el medio fue muy superado. Creo que España tomó la pelota desde un inicio. Yo no sé, en este caso, cuál es tu opinión. Yo me queda sin ánimos de criticar o de reclamarle algo a Scaloni, porque entendemos que justamente las decisiones que ha tomado las ha tomado por algo, y él más que nadie puede hacerlo, porque es el que está con los jugadores y el cuerpo técnico lo debe haber evaluado. Pero por lo menos a mí me queda un poquito esa espinita de decir, Argentina cuando España le marca el gol, sale a buscarlo y le genera dos situaciones claras de gol, manifiestas. A España, es verdad, no le convirtieron prácticamente goles, le convierten uno nada más, que se lo convierte Bélgica en el partido de los cuartos, pero España no lo atacó nadie, no lo atacó Portugal, no lo atacó Francia, ni tampoco lo atacó Argentina. Y cuando lo atacó hoy, el ratito, se le vieron algunos puntos grietas flojos. Sí, el juego aéreo, creo que cuando hace los cambios de España estaba justo para entrarle cabezazos.
creo que todo sistema hay que encontrarle la vuelta. Hablamos de Francia, hablamos de la misma Argentina. Para toda fuerza existe una acción y reacción, ¿no? Murphy. Si hablamos del fútbol como ciencia, uno entiende que quizás, no sé, algo más. Yo siento que Argentina resignó mucho la posesión de la pelota, quizás con el diario del lunes obviamente somos todos especialistas y quizás salía a plantearlo más arriba, 5-0 en el cuarto y terminábamos comiendo en una goleada histórica. Pero la realidad es que Argentina, y si algo queda en el debe, no pateó el arco en los 90 minutos. Creo que también tiene que ver con cuidar el legado y lo que estaba jugándose. Creo que en este tipo de partidos se juega mucho más que un partido de fútbol. Se iba a jugar cómo iba a pasar a la historia este equipo. Y creo que es como en el boxeo, el campeón defensor da cosas que se va a dar por nocaut. Aguantar los golpes, sí. Es preferible irte a las tarjetas y decir, bueno, se fue decorosamente. Pero creo que Scaloni cuida el legado de Otamendi, cuida el legado de Messi, quizás de Tagliafico, de Paul. Creo que hay una selección en ciernes, que es la selección de Nico Paz, la selección de Barco, la selección de López, que está por irse al Atlético de Madrid, la selección de Thiago Almada, el mismo Beltrán, que no fue al Mundial, arquero de selección, de futuro, seguramente. Es porque tanto Musso como Rulli creo son más o menos de la misma generación. Creo que ya está a lo sumo para ir a sumar al... Sí, si bien yo creo que el Dibu... Una Copa América puede llegar. No, incluso al Mundial también, que tiene el Dibu 32, 33 años, un arquero... Sí, y ha prometido la vuelta a Independiente. Sí, yo creo que con el Dibu todavía... Quizás no es momento, ¿no? Pero creo que a ver, se habla todavía de que hoy lo pregunta un periodista en la conferencia de prensa, le quiere preguntar a Scaloni si Messi ya le había dicho que era el último partido o no, y lo frenó Scaloni, creo que no venía al caso. No, creo que está muy vivo. Sí, todo. Sí, no hay lo mismo que es su continuidad también Scaloni. Que va a cumplir el contrato. Sí, dijo que cumple el contrato, pero que como que ya no tiene nada más para dar. O sea, la sensación que hoy me da es que no tiene intenciones de seguir. Y creo que a nivel desafío, Scaloni tiene que probar su liga en clubes. Es muy joven. Por ahí los técnicos de selección generalmente son más grandes. Sí, Scaloni empieza por hace selección. Camino inverso. Totalmente. Y yo creo que se van a pelear muchos clubes. Se van a estar me gustaría verlo en Europa. Y creo que en España, donde se formó y donde vive, de hecho... Un La Coruña, un Mallorca, me encantaría verlo en el banquillo. Yo creo que en ese sentido, bueno, habría que ver también cuál es la intención del cuerpo técnico, porque yo pensaba, y tal vez de ese cuerpo técnico, que lo hemos comentado otras veces, Scaloni es la cabeza de ese cuerpo técnico, pero tenemos a Samuel, tenemos a Aimar, tenemos a Ratón Ayala, tenemos a Diego Placente a cargo de un proceso de formación exitoso ya también. Que está nutriendo. Y porque que yo creo que tiene que mucho. Mastantuono, Echeverry van a tener su chance. Sí, yo creo que de futuro, o sea, no, sin irnos de todo esto que todavía futuro tiene de sobra Argentina, tiene jugadores de muchas cualidades técnicas que ya están actuando, no sé, aparte de estos que nombramos que estuvieron en el plantel, se me viene en la cabeza, no sé, un Gianluca Prestiani, se me viene en la cabeza Joaquín Panichelli, que quizás hubiera estado si no hubiera sido por esa lesión de ligamento que sufrió en una de las últimas prácticas convocatorias con la selección. Máximo Perrone, que estuvo ahí también de ser. Se me viene a la cabeza Alan Varela, creo que con futuro de ser el 5 de la selección. Que me parece que Paredes también. Yo creo que los Paredes, los de Paul, los Tagliafico, obviamente los Otamendi, los Montiel, los Molina, quedarán lugares para un Jai, quedarán lugares para... O sea, creo que hay Matías Aranda de Boca. Aranda creo que le puede dar eso que le ha faltado a Argentina, porque yo creo que si hoy tenemos que pensar en qué le faltó, yo creo que extrañó muchísimo en todo el Mundial, no solamente hoy. No, sí, también quizás. Y Angelito Di María. Pero iba más allá y pensaba en Ángel Di María, que creo que nos podría haber dado esa solución. Desequilibrio. Pienso en quizás, poniéndome un poco egoísta, pero quizás Emiliano Buendía, que podría haber dado mucho. Nos faltó ese jugador también. Que se respetó la convocatoria del anterior. Sí, y creo que Lo Celso termina recibiendo ese premio
cuando Scaloni sabía en la consideración que Lo Celso no estaba ni físicamente ni futbolísticamente para y buen día estaba pleno. Sí, pero eso de ese Lo Celso, que ya lo hablábamos, fue a Rusia y no tuvo minutos, que se queda afuera, había sido clave en el ciclo y había sido el mejor socio de Lionel Messi en todo lo que fueron las eliminatorias previas a Qatar. Esa lesión que lo priva de estar y de ser campeón del mundo hace que quizás hoy en horas bajas ya vaya para cumplir ese sueño de poder ser campeón, o por lo menos tener la posibilidad de jugar en un mundial, que lo cumple en el partido con Jordania, que marca un gol, que lo hace de buena manera. Despliega el mejor trapo de la historia de los mundiales. Clave en la bandera de Malvinas. Y bueno, a ver, y no es caerle, obviamente, volvemos a repetir a Scaloni porque creo que no se le puede reclamar nada, pero sí que esto también muestra que hay futuro y que no debemos. Hoy la realidad es que la tristeza no nos la va a sacar nadie, la pena por decir, bueno, perdimos una final del mundo y la desazón es muy grande, pero tampoco... Jugamos una final del mundo, que no es poco. Y somos futboleros y no podemos, nos duele la derrota y lo primero que tendemos a pensar es en lo que viene. Y ya decimos la Copa América en 2 años y tenemos que ganar la Copa América, porque esto es lo que vale esta camiseta que tenemos colgada acá, que es una camiseta que el que se la pone tiene que ir a ganar todo lo que se juegue, sea una Copa América, sea un Juego Olímpico, sea un Sudamericano Sub-20 y obviamente mucho más aún un Mundial. Y creo que es el mensaje que este cuerpo técnico baja. Sin duda, eso es otro punto. Yo creo que si hay algo que también deja es que toda esta gente ha sido formado porque sea el mejor formador que ha tenido o el mejor conductor de procesos de inferiores. José Néstor Peckerman, junto a Hugo Tocali, junto a Miguel Rojo, junto a Ferraro, todos que llevaban a las selecciones juveniles a ser campeón. Y este cuando cuerpo técnico, todavía no había nada en la AFA de lo que hoy es el predio Lionel Andrés Messi, eran campos baldíos. Sí. Y esa gente llevó un cuadernito, se lo presenta a Grondona. Un proyecto, de tanto que se habla de proyectos. Lo que hoy vemos como el éxito de España fue lo mismo, y quizás España copió de Argentina el modelo, y muchos otros países también ese estilo de trabajar ha sido copiado y ha sido modelo, y por eso yo creo que en este momento ganar una Copa del Mundo es muy difícil. Creo que se ha demostrado llegar a 3 finales en 4 mundiales como ha logrado Argentina, haber jugado 7 finales en la historia, alcanzando a Brasil en ese puesto, obviamente Brasil con 2 títulos más, pero estando en ese lugar, a una de Alemania, que es el que más ha hecho jugar, que ha jugado 8. Estamos en un lugar, Argentina es grande en el fútbol, es muy grande. Podremos discutir si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta, ahí peleando con Italia, quizás ese sitio, ese lugar en el podio, por títulos, por finales, pero más que nada por presente. Y Argentina y por presente grande. Italia también. Sí, yo creo que ahí, aún sin ganar, por ahí, está bien, son 4 estrellas la Argentina e Italia, pero creo que Argentina, por lo que ha significado, por los últimos años, por los jugadores, si armamos la mesa de los grandes del fútbol, sabemos que 2 están, y son los indiscutidos. Creo que con Pelé, Maradona, Messi no hay duda, pongan el orden. Después, bueno, alguno dirá Cristiano Ronaldo, yo diré Johan Cruyff, otro Franz Beckenbauer, diremos Alfredo Di Stéfano también, y no hay que dejar de lado ese nombre porque Alfredo Di Stéfano rompió las fronteras. Y que hoy por hoy también da un poco de bronca, tal vez cuando se lo repudia tanto o ha generado tanta controversia la figura de Lionel Messi en Madrid, en el Real Madrid. Por ahí esos madrileños que hablan y que deseaban que Argentina perdiera antes de llegar a la final, o que hablaban mal del fútbol argentino, se olvidan de que la persona, quizás el jugador más importante de la historia del Real Madrid, porque a mí no me vengan que Cristiano Ronaldo es el más importante, no tengo duda de que Alfredo Di Stéfano, presidente honorario del Real Madrid hasta el día de su fallecimiento, es la gloria máxima del Real Madrid, del Fútbol Club y Alfredo Di Stéfano nació en Argentina. Lamentablemente con la selección argentina jugó poco y nada, en otra época, con un montón de condicionantes que juegan en 3 selecciones, pero, si no me equivoco, juegan en España y en Colombia. Y claro, en Colombia también, porque va a Millonarios cuando hay una huelga de jugadores aquí en River, creo año 49, pasa a Millonarios, y luego cuando tenía todo acordado con Barcelona también, Di Stéfano, hay una cuestión legal en la cual el Real Madrid le roba el fichaje de Di Stéfano y termina siendo historia grande. La palabra Madrid y robo siempre Real Madrid. Un saludo florentino.
Evidentemente se nota que no queremos al Madrid acá. Fíjate, bueno, lo podemos dejar para la editorial que vamos a tener al final, pero creo que la Casa Blanca significa un montón para el fútbol y creo que se me viene la India, se me viene China, que les llegan como eso masivo que llega al mundo y por ahí se cuela una camiseta del Real Madrid, una camiseta del Boca de Macri y creo que uno cuando se cría, creo que lo máximo que llegaba acá, y vos te acordás bien, eran las remeras del Real Madrid, el fenómeno y es parte de nuestra historia también de alguna manera, de nuestra historia dada, pero la historia que nosotros decidimos tomar es la historia del pibe que debuta contra el Porto con la camiseta culé y de ahí vimos partidos de Barcelona, partidos de Champions, creo que como todo, ¿no? Te termina formando opinión, formando personas y también de decisiones que hemos tomado cada uno en la vida. Sí, obviamente cada uno tenemos nuestro equipo del fútbol argentino y el equipo que somos hincha, pero simpatizamos de alguna manera con equipos en Europa y por ahí Real Madrid y Barcelona son los dos equipos más populares del mundo, si se quiere. Y la realidad es que bueno, creo que la aparición de Lionel Messi volcó esa balanza por lo menos en la mayoría de los argentinos, creo que en nuestro caso compartido por el lado del equipo blaugrana y creo que de aquí a la eternidad o hasta el final de los días tendremos simpatía por lo menos de mi parte por el Barcelona y bueno, a ver, y eso no significa quitarle mérito al Real Madrid, más allá de lo que podemos decir en medio en joda, medio en serio. Más en serio que broma. Pero Real Madrid es un club gigante, un club importantísimo por escándalo, de hecho, dobla prácticamente a su más inmediato perseguidor, que es el Milan. Pero la realidad es que Di Stéfano, y volviendo sin irnos, es argentino. Y eso duele por ahí un poco que quiten mérito, que hablen tanto. No obstante, creo que bueno, dar todo el reconocimiento a una España impresionante, que realmente juega un fútbol fantástico. El famoso fútbol total de Cruyff. Con algunas modificaciones, llevadas a este tiempo, a este fútbol que es distinto, que ha evolucionado, más físico, pero más atlético. Con la esencia esa de posesión de balón, de despliegue, de hacer correr al rival, que también eso es otra cosa, y para terminar por ahí el análisis del partido de hoy, yo creo que el desgaste que genera ese fútbol, cuando vos corres detrás de la pelota, no es el mismo que cuando vos haces correr la pelota. Y creo que Argentina lo termina pagando también. Lamentablemente hoy Lío no pudo hacer mucho, tampoco queda muy aislado. Argentina no pudo prácticamente hilar pases, o sea, era muy poca la cantidad de veces. Y el esquema que ya te condicionaba, un 4-4-2 muy férreo, no iba a suceder. Un equipo hecho para resistir, más que nada, no para... Volvemos a la imagen del campeón defensor del boxeo, era resistir, ¿no? Bueno, a ver... Si nos ponemos a pensar un poco, lo de Argentina y Francia en la final anterior no estuvo muy alejado, quizás si bien fueron dos finales totalmente distintas, con muchos más goles, se jugó, creo que fue más linda, más emotiva en todo sentido. Creo que para el neutral que vio ambas finales, no va a tener duda de que la de Francia con Francia en Qatar fue espectacular realmente y le pasa 1000 veces el trapo a esta final que acabamos de ver hoy. Pero la realidad es que si en algo se parecían es que un equipo mostró una superioridad muy grande sobre otro durante casi 60-70 minutos, que fue la superioridad que presenta Argentina ante Francia, con la oportunidad de plasmarlo en el marcador. Hoy la diferencia fue que España no pudo plasmar esa diferencia que sí había plasmado Argentina en la final anterior. Y que sí lo puede plasmar contra Francia en la semifinal, donde incluso creo que hasta le hizo precio. Y otra cosa para destacar, creo que es justamente en estas diferencias que podemos hacer en lo que fue la semifinal con Francia. Francia realmente se vio superado y no compitió de ninguna manera, teniendo quizás futbolistas que podían hacer diferencia. Hoy la realidad es que Argentina, por lo menos en el armado de su planteo, lo que tenía en cancha, no contaba con jugadores de la calidad de Olise, de Dembélé, de Doué, de Mbappé. Argentina era Messi en habilidad, podemos hablar a Messi y a Julián si se quiere, y poco más. Ambos restados físicamente, Messi obviamente con 39 años, habiendo hecho un mundial extraordinario, pero llegando, creo que hoy llega con la última, con la reserva, diríamos, en criollo. Aún así se las ingenia para generar lo mejor de la selección, porque todo lo que genera Argentina a partir del gol de España en la prórroga,
nace de los Los pies pies de de Messi. Lionel, una pelota que cuela tipo centro, que casi Que le casi cae pide en el dedo. ángulo. Argentina genera, en la prórroga termina generando 3-4 situaciones manifiestas de gol, realmente me parece a mí que fue muy bueno en ese momento. Y bueno, uno se queda con la ilusión o con la pregunta de qué hubiera pasado si por ahí lo atacábamos un poquito más. La realidad es que bueno, no podemos Creo que no saberlo. teníamos los protagonistas tampoco como para ir a ese adelantamiento de líneas que vos hablabas. ¿Te parece si armamos el 11 inicial? No, ideal. Ideal del mundial. ¿Del mundial? Nos adelantamos a la FIFA y vemos cuánto ¿Cuántos pegamos? El arquero creo sin dudas que Del Bilbao. tiene que ser Unai Simón, un arquero que demostró mucha sapiencia, sobre todo cómo se adelantaba y salió a cortar pelotas largas, muy bien parada. Hay una en el primer tiempo que sale una pelota que le llega a Messi, que se va, no digo solo, pero estuvo ahí y no llega al lío porque se adelanta muy bien Simón y lo vi en varios partidos hacerlo. Sí. Atajar no atajó mucho, es la realidad, ni con Argentina ni en todo el mundial, porque España la verdad que hay un gran mérito en la defensa que lo protegió muy bien, pero estableció un nuevo récord en la historia de los mundiales. No tengo el número exacto de minutos sin recibir goles, pero fueron más de 6 partidos. Sí, y un solo gol. Recibiendo un solo gol, que es lo que recibe España, un gol de Ketelare de Bélgica en los cuartos de final, y nada más. Supera el récord anterior que y a tenía. dos campeones enfrenta y no recibe goles. No recibe goles, justamente al campeón y al subcampeón enfrentando. Así que bueno, sin dudas creo que Unai Simón tiene que ser el arquero. Los laterales me parece que Del campeón. no hay forma de Por eso de tenemos que obviar poner medio Molina y medio Montiel, y no se puede. Creo que Mundial de Cucurella y de Pedro Porro, creo que de Cucurella ya sabíamos porque ya venía de ser clave en la Eurocopa. De hecho lo pasada, compra Real Madrid. pasa a Real Madrid en este mercado, pero Pedro Porro venía de una temporada medio floja en un equipo que pelea el descenso a la última fecha como el Tottenham en la Premier League, compañero justamente de Cuti Romero. Ahora será de Senesi, Cuti se va bien en Senesi. Seguirá teniendo representación argentina el Tottenham. Veremos si Porro sigue en el O pasa a otro equipo también. Madrid no creo porque ya compró a Denzel Dumfries, el neerlandés del Inter, así que no creo que vaya. Pero bueno, conociendo al Real Madrid nada me extrañaría. Además, un dato muy curioso, que España en su plantel no tuvo jugadores del Real Madrid en Eso en te lo esta soluciona pasada. Florentino. Ahora medio equipo. Dale 2 llamados. Vos fijate la diferencia, por ejemplo, de la España del 2010, donde era mitad Fuera de Barcelona Real Madrid, y mitad mitad Barcelona. este mundial no tenía nada del Real Madrid. Cucurella va a ser jugador del Real Madrid, pero Todavía no presentado. la temporada jugó en Chelsea, así que no se considera jugador del Madrid. Así que no tengo dudas que los laterales son ellos, que han defendido y atacado por igual en todo el mundial. Hoy quizás no fueron tanto. Eso también muestra que había un cierto respeto y una preocupación a lo que hiciera Argentina, porque no pasaron tanto al ataque. Así que yo creo que sin duda más Porro contenido que Cucurella. Sí. ¿Dupla de centrales? Te los dejo a vos. Ya, de esto le contaba a la gente, ya lo charlamos previamente, porque si no, pero Cuti y Licha. Y no sabremos nunca qué hubiera pasado si de no lesionarse. De hecho, la jugada fatídica creo que era despeje de Cuti afuera y no había vuelta de Nico Williams a Ferran. En la cobertura. Me parece. Más allá que, ya lo dijimos, entraron muy bien Medina. Sí, pero era otra manera de resolver. Y perderlos a los dos, creo que lo dijimos. Termina porque yo creo que mientras puede mantenerse en cancha Romero, como que no se notó tanto la ausencia de Licha. Pero ya cuando sale Cuti, creo que se resiente. Fue sacar un jugador de 90 puntos en el. Esto lo va a entender la gente que juega FIFA, que juega PES, de 90 por uno de 72, de 75. No sin la velocidad, sin la que pueden tener, la prestancia que genera. Medio campo. Sí. Bueno, Rodri sin duda eligió el mejor jugador mundial. Una controversia ahí porque muchos creemos que el mejor jugador mundial fue Messi.
me parece, salvo por ahí hoy que... Pero me parece que eso tiene que ver con FIFA y su venta de tickets. Yo escuché algo que me parece una reflexión de un periodista, no recuerdo quién en este momento, pero diciendo que bueno, que la FIFA le había pesado un poco muchas críticas que recibió darle el premio a Messi en Brasil 2014, cuando Argentina había perdido ante Alemania en la final. Entonces como que de ahí se determinó que quizás el jugador o el mejor jugador se lo tenía que dar un jugador del campeón. No recuerdo en Rusia si se lo dieron a Griezmann porque Modric termina siendo Balón de Oro, pero no sé si le dan también el premio de mejor jugador del mundial, habría que chequearlo, realmente no recuerdo, pero me parece que a partir de ese momento FIFA como que termina determinando que el campeón, que el mejor jugador del torneo sea del campeón. Y creo que tampoco podemos decir mucho porque Rodri, sobre todo a partir del partido de 16avos ante Austria, se adueñó. Que lo decíamos, de menos a más. Como toda España, España creo que tuvo una primera fase con muchas dudas. Aparte del empate con Cabo Verde, juega muy bien con Arabia Saudita, le hace 4 goles, pero luego vuelve a tener muchas dudas con Uruguay. Que si me preguntás, creo que fue el rival que más lo complicó. Fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Que Uruguay, que se ha eliminado en primera ronda. La ciencia de lo inexacto. Sí, es dinámica lo impensado, decía Dante Panzeri en su libro. Creo que Uruguay es el equipo que mejor partido le planteó a España y que más contra las cuerdas lo tuvo y que termina perdiendo por una fatalidad de Muslera que no sabemos qué hubiera pasado. Volvemos al juego de los hubiera, que no lo sabemos. El famoso si mi abuelo tuviera pantalones sería mi abuelo, ¿no? Pero la realidad es que Uruguay le generó muchos problemas a España. Luego España ya con Austria se afianza a partir justamente del crecimiento de Rodri. Y que en ese momento la estadística o el dato de color era España ha ganado solo un partido desde que fue campeón. Que fue campeón. Y ahora es España no pierde desde 10 partidos. 10 partidos. Fíjate vos cómo cambia, ¿no? Y cómo va siendo llevado de acuerdo a las circunstancias también, ¿no? De hecho, ahora que mencionas que España no pierde desde récord absoluto mundial, 38 partidos invictos, supera a la Italia de 2021 a 2024, si no me equivoco, o por ahí, en la cual tuvo 37 partidos, creo, invicto, lo había alcanzado y ahora lo supera, récord absoluto en la historia. Todos los récords habido y por haber de esta España, o sea, ¿qué más se puede decir? O sea, hoy usaremos una frase de los Simpsons, perdimos ante el mejor, ¿sí? Dijo, no lo olvides, sin atenuantes, hemos sido derrotados, nos bailó sabroso. Sí. Bueno, Rodri del 5, sin duda alguna, y un medio ahí, bueno, creo que Jude Bellingham, 7 goles, termina ayer decorándolo con un golazo de Play. Un gol de PlayStation. Desparramó todo el equipo. Para marcar en una Inglaterra que también hay que reconocer, tercer lugar termina siendo para el equipo inglés, que no es habitual, porque uno dice por ahí el tercer puesto, y de hecho hemos tenido un debate anteriormente, los terceros puestos se tienen que jugar, no tiene sentido, pues en la Eurocopa no existe, uno dice en los Juegos Olímpicos, te entiendo porque estás jugando la medalla, pero fíjate vos para Inglaterra lo importante que termina siendo ese tercer puesto. 6-4. Un partido así donde se da cuenta de que no había de hecho la cancha no estuvo llena, no generó con dos selecciones que tranquilamente podrían haber jugado la final, ¿no? Y dos selecciones que por historia, por lo que son los dos países, se odian a muerte también. La rivalidad que existe entre ingleses y franceses. ¿Quién era más colonialista de los dos? Sí, y que han tenido años en la guerra de los 100 años, que estuvieron más de 110 años en guerra. No politicemos. Pero bueno, al margen de eso, lo que marca el fútbol, y en ese punto, para Inglaterra ser tercero no es poca cosa porque desde su título en el 66 no había logrado nunca, juega 3 semifinales con esta y las dos veces, tanto en el 90 como en el 2018 todavía pierde el tercer puesto. Bueno, hoy alcanza Inglaterra el mejor lugar histórico luego de ese título del 66. Y está construyendo algo que me parece que se le termina una generación. Y déjamelo completar a Kane, delantero centro de este equipo ideal. Nos adelantamos, saltamos ahí. Saltamos líneas. Sí, sin duda. Bueno, habíamos tenido ahí, no sé si un debate, pero una opinión, ¿quién? Kane o Haaland, que también termina, y hay que reconocer el mundial que tiene Erling Haaland. Primer mundial, 7 goles en 5 partidos. Déjamelo en el banco a Haaland, que entra después, pero Kane, para mí el delantero. El 9 seguramente, con, creo yo, Messi y Mbappé en los extremos. Te lo saco a Mbappé de esa posición que hoy está jugando, lo vuelvo al Mbappé del Mónaco, que nos maravilló y que dijimos, que va a triunfar en el fútbol, que gana ese primer mundial en Rusia, y que, también hay que decirlo,
termina este mundial Bota de como oro. goleador, con 10 tantos, y máximo goleador histórico en los mundiales. Y con 31 años. No, Va a llegar- 27, claro, va a llegar con 30. ya tengo el futuro. Ya logró mucho, bueno, campeón del mundo y máximo goleador en los mundiales. Creo que no se puede dejar afuera. Podemos tener discrepancias si nos gusta más, si nos gusta menos. No. Pero la ¿Quién nos- calidad futbolística. ¿Quién nos está faltando? Y nos está faltando, bueno, Lionel Messi, obviamente. Sí. En el extremo derecho, indiscutiblemente. Y nos queda un lugar en el medio campo que hemos barajado 2 nombres. No sé si vos querés agregar otro más. Depende cómo queremos jugar, porque uno trata de armarlo medianamente equilibrado. Para armarlo en la Liga Master. Es, Pruébenlo. tenemos a Dani Olmo por un lado, el español, que también creo que fue clave en muchos partidos. Quizás hoy no fue el mejor partido de Dani Olmo, pero abrió partidos, sobre todo el partido con Portugal en un pase. No, y hoy también raspa muchísimo. Hace todo Olmo, Sí, o sea, sí. enlaza, juega, Y- se mete compromiso defensivo, Eh, un jugador clave. Masía, Leipzig volver. No. Me parece. Como tantos casos, ¿no? ¿Cuántos jugadores que ha perdido Barcelona que no han podido llegar al primer equipo? Sí, y que luego ha sido recomprado? Se me viene el caso en este momento Cesc Jordi Fábregas. Alba, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, y muchos más seguramente que hay, pero bueno, eso es como caso emblemático. Dani Olmo, quizás el último de ese estirpe. Eric García, que hoy entra en la Sí, final. y que hoy discute con Eh, Paredes al final. Sí, también termina picado. Y el otro que barajábamos, Granit Xhaka, de Por Suiza. trayectoria, por. Y porque te da ese equilibrio en un medio, quizás con Rodri, si tengo que armar un equipo ideal, quizás si lo dejamos a Olmo, con Bellingham en el medio, y Messi y Mbappé obviamente, que es un equipo muy Sí. ofensivo. Generalmente los equipos de FIFA habrá que ver cuántos acertamos del equipo que Ujú. termine Después lo revisamos. termine haciendo FIFA. Seguramente yo creo que vamos a estar entre 7 y 8 seguro. Tengo mucha duda en los centrales porque Paul Cubarsí seguramente va a Sí. ser incluido. Y la- siendo y el la Golden Porte Boy, también. sí, tal vez la defensa sea toda España. Nosotros creemos que... Nos creo ponen que- simbólicamente a Messi. sí, seguramente, pero la realidad es que yo creo que si bien la actuación de Laporte y Cubarsí es fantástica en el Mundial, vuelvo a repetir, creo que a España nunca lo atacaron como lo atacaron a Argentina. Por eso siento que lo de Cuti Romero y lo de Lisandro Martínez como dupla es excepcional. Y- También me gustó mucho Dayot Upamecano, lo dije varias veces, el central de Francia. Y creo que de no hay haber expulsión de Enzo Fernández también podría haber sido uno de los medios. Y Enzo Fernández creo que venía, tuvo una mala primera fase con varios partidos que fue bastante intrascendente. Levanta muchísimo el nivel a partir creo de Egipto, con Suiza ni hablar y con consagratorio contra Inglaterra. Hoy lamentablemente no había sido quizás su mejor partido. Pero quedaba a la larga. La expulsión esa que entiendo que ya lo hablábamos, pero lo condiciona es amarilla en un principio. Quizás, bueno, un poco de bronca por un lado, que tampoco podemos reclamar mucho el hecho de muy teatralizado cualquier toque, ¿no? Sí. Creíamos que los jugadores españoles se derribaban ante cualquier Sí, soplo de algún jugador Y argentino. creo que el Pero ahí árbitro estuvo compraba y ahí creo que estuvo la inteligencia también del jugador español tantas veces, y tampoco vamos a caer en hipócritas. Cuántas veces desde los jugadores argentinos lo hemos visto, el hecho de un poco de nuestra simular propia y- medicina. Creo que España entendió desde un principio cómo jugar este partido, entendió cómo jugarlo desde fuera de la cancha, con las declaraciones previas, intentando condicionar de alguna manera todo esto que se habló de que Argentina era la De favorecida FIFA. por los árbitros, que era la favorita de FIFA para ganar el Mundial y todo. Creo que termina jugándole en contra a Argentina, Sí. sobre todo en la final. Porque hoy todas estas jugadas que quizás en algún momento se dijeron que fueron favorables a Argentina, No se cobró ninguna. fueron todas en contra. Y creo que al árbitro, cuando recibe la medalla, como que también se saca un peso de encima. No me gusta que los árbitros sean de una confederación, en este caso era FIFA, era UEFA y Conmebol, y es un árbitro UEFA. Me parece que CONCACAF podía tener algún árbitro de nivel, o África misma. Entiendo que, a ver, Europa y Sudamérica generalmente tienen los mejores árbitros, pero a ver, y no creo que el árbitro, hoy hay que ser sincero y decir la realidad, que no, Argentina no pierde por el arbitraje, No, mucho no. menos, eso está claro. Pero son cosas o pequeños detalles que se podrían evitar, me parece. De FIFA. hecho, la probabilidad al iniciar el partido, había solo un 27% de probabilidad de que Argentina ganara. Y si hay un 27 para una,
La lógica te dice que está todo dado para el otro lado. Sí, sí, sabemos que juegan cosas por ahí también, todo, y a la hora de las apuestas juegan no solamente las estadísticas de todo lo que han sido los partidos en el Mundial, de los partidos anteriores y demás, sino que también cuestiones como el árbitro, cuestiones como la cancha. No me gustó el estado del césped tampoco. No, picaba mal la pelota. Era muy mal, parecía que tenía un conejo adentro. No, no es típico de un estadio bueno, un estadio que recibió muchas críticas a la hora de decir que creo que Estados Unidos tenía muchos mejores estadios Y para lograr una final y el entretiempo se va largo también. Sí, bueno, vivimos la americanización del fútbol. Que la profetizó Diego y Arjona. Y al mismo nivel, yo creo bueno, ha sido un mundial entrando en balance y cierre. Me parece, por lo menos para mí, de los mejores que recuerdo en todo sentido. O sea, un mundial especial, de nivel de juego. Creo que vimos, para empezar, vimos muchos más partidos por una cuestión de la ampliación de selecciones, pero partidos de mucha calidad. Quizás otros mundiales, si bien han habido buenos, creo que el de Brasil me gustó mucho también. Eh, por ahí, bueno, el de Alemania fue un mundial de estrellas. Estoy pensando en eso que hablamos también desde el primer programa que hicimos, de que decía mundial de estrellas. Mundial de estrellas. Quizás el de Alemania había sido un mundial de donde se habían juntado muchas estrellas. Todos los galácticos. El surgir fue el primer mundial de Messi, el primer mundial de Cristiano Ronaldo. En contraste termina siendo el último. Veremos, Lionel Messi, no vamos a cerrar la puerta, todo parece indicar y la lógica sería que sí, pero con este muchachito la lógica pierde todo su sentido. Lo extraordinario. Pero la realidad es que, bueno, si uno se basa en lo que hay hoy por hoy, imagina que va a ser así. Pero en ese podio me parece, obviamente el de Qatar creo que termina teniendo una preponderancia absoluta por una cuestión de bordar una estrella más y todo, pero personalmente a mí no me pareció un super mundial, hay un montón de cosas que no me gustaron. No, y desde la organización hubo un tema con los trabajadores, hubo figuras que se bajaron. País, sí. Bueno, a ver, la controversia está, creo, desde el Mundial de Rusia existen muchas controversias en cuanto a las designaciones, el FIFA Gay, el escándalo de bueno, mundiales que han sido amañados, dice. Creo que esto no tenemos que perder de vista que es un gran negocio también, lo mismo que la posible ampliación a 64 selecciones para el próximo mundial. Será un tema para otro momento, pero la realidad es que como para mundial, el formato deportivo de Manila, que ya habrá novedades, sigan en las redes. Estamos gestionando contratos. Esto no termina acá. Pero la realidad es que a mí me gustó mucho y quizás puede ser, si tengo que ponerlo, pongo quizás en el podio de los mundiales o el que más me ha gustado, de los que he vivido. Y fue especial porque Argentina llegó a la final, fue especial porque cada vez que jugaba Argentina un partido fase eliminatoria estuvimos acá contándoselos, haciendo nuestro humilde análisis de lo que vemos y lo que con tantos años de experiencia de ver mundiales, que ¿cuántos son ya? Empezamos más o menos a la misma altura del 98, que lo tenemos bien presente, 2006. Así que si contamos, estamos 98, 2002, 2006, 2010, 14... 18, 22 y 26 son 8 mundiales. Eduardo Sacheri dice que para los futboleros la vida es lo que transcurre entre mundial y mundial. Creo que para nosotros es muy significativa ese dicho, más allá de la admiración profesada por el genial historiador y escritor argentino. Pero entiendo que... Haceme los recortes y se lo mandamos. Entiendo yo que ha sido un mundial extraordinario, que la nostalgia ya empieza en este momento, porque lamentablemente no podemos pensar en festejar más allá de todo el reconocimiento, pero ya tenemos ganas de revancha, con caminos entrecruzados, con sensaciones encontradas, porque entendemos que se va una etapa muy gloriosa, una generación increíble. Sabemos que el fútbol por ahí te da revancha pronto y por ahí tarda. De hecho, desde el 90 hasta el 2014 tuvimos 24 años sin acceder a una final y tuvimos que esperar hasta el 2022 en Qatar, 32 años para volver a levantar la copa. Pero hay selecciones que no lo han hecho nunca, o hay selecciones como Inglaterra que han levantado una, otras como Holanda que ha jugado 3 finales y no lo ha logrado. Entonces, bueno, por ese lado creo que Argentina, con todo esto que hemos hablado, con las generaciones futuras que tiene, nos permite ilusionarnos en seguir siendo protagonistas en los mundiales. Y bueno, aquí estaremos mientras la vida y Dios o lo que cada uno quiera creer o crea nos lo permita, y esperar obviamente que el fútbol, vuelvo a repetirlo, siempre nos da revancha. Hasta
hasta que vuelva a rodar una pelotita y nuestros sentimientos vuelvan a aflorar, quizás no los mismos, quizás no de la misma manera, quizás en este lugar, en otro lugar, eh, pero que siga siendo esa ilusión, que sea vivirlo así, así de pasional, siempre sumando gente. Creo que Argentina deja de lado sus diferencias cuando es, rueda una pelota. Y creo que ese es el mensaje Nada genera, no sé si lo dijimos en este programa o lo hemos dicho en otros o fuera de cámara ya, creo que tanto, hoy ha sido un día de muchas, ya no sabemos a veces ni lo que hemos dicho y que sepan disculpar, pensado ¿no? manifestar. Pero nada genera lo que genera un mundial en nuestra sociedad. El fútbol es de las cosas menos importantes, La más menos importante. importante. Y la unidad que ha generado los festejos desde el primer partido. O sea, creo que todos los partidos de Argentina tuvieron caravana. Caravana, rompiendo Eh, una lógica exitista también. También, sí, el reconocimiento, el festejo, yo creo que la celebración. Y la La necesidad celebración también de de algo. celebrar algo, de que la vida no nos sea esquiva, no nos sea amarreta y poder abrazar al otro que es un argentino igual que vos. Creo Es que muy lindo, me pasó luego el partido de Inglaterra de cruzarme con gente en la calle llevando la camiseta cuando ya hayan terminado prácticamente los festejos y hablarte, abrazarte con alguien desconocido y vamos Argentina, qué partido, de entablar diálogo con personas que de otra manera no no. no se daría y estar todos detrás de un objetivo en común. Creo que si el fútbol en este sentido lo tomamos para la vida diaria, para el crecer como país, incluso este equipo deja un mensaje y un ejemplo muy claro. El hecho de tirar todos para el mismo lado, de que en vez de ser tan individualistas o de pensar cada uno Fundirnos en un nosotros. en nosotros y en pensar en el bien común, en todo, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros amigos, que nos permita ser un poquito más, ser un poquito más empáticos. Tampoco estoy diciendo nada o pidiendo nada, me parece No, no, extraordinario. y, Nos haría crecer mucho en muchos y aspectos. quizás los flashes de los 5 minutos de fama que todos tenemos, o aspiramos, o aspiran, poder lograr llamar al otro al abrazo. Es decir, esto es de todos, esto lo construimos juntos. Creo que no. O sea, el Nadie se dicho. salva solo. Claro, y el dicho, y qué lindo que lo digas vos, el dicho popular reza de que si querés llegar rápido, anda solo, pero si querés llegar lejos, juntate con otro argentino, juntate con otro argentino, y creo que desde Manija Mundial es lo que hemos querido hacer, hemos querido compartir y vivirlo con ustedes ha sido la gloria, el éxito. Y todo por esta camiseta que confiamos que Va a volver, nos la va cuarta. a tener en algún momento la cuarta. Gracias, Leo.